Bueno, ustedes saben que veníamos estos últimos domingos compartiendo acerca de los 7 yo soy que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, ¿sí? ¿Y sabes qué te iba a pedir para que hagamos algo práctico? A mí me gustan sinceramente los ejercicios espirituales, ¿viste? Así que, mira, te invito a que para romper el hielo le digas a la persona que tengas a los costados, a los que tengas atrás y a los que tengas adelante, que le digas, permanece conectado, porque Dios tiene algo especial para vos, ¿sí? Miralo al que tengas al costado, decirle, permanece conectado porque Dios tiene algo especial para vos. No le tengas miedo, decile, que que no quede nadie sin ese desafío, ¿eh? Decirle, permanece conectado. Olvídate del clásico de Colón Unión, permanece conectado, ¿sí? Bien, ¿saben qué? ¿Cuál es el título de lo que vamos a compartir hoy? Permanecer conectado. Muy bien, Rubén, que serías profeta, mira. Bueno, permanecer conectado, ¿sí? Ustedes saben que la Biblia da un montón de ejemplos hablándonos acerca de la necesidad de permanecer conectados con Jesús. Y justamente lo que vamos a compartir, el último yo soy, que menciona Jesús en el libro de Juan, justamente habla acerca de eso. Así que te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Muy bien, ojo, ya que salgo con el de Marcos, nos fuimos para otro tema. Bueno, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice, Evangelio de Juan 15, 1. Dice, yo soy la vid verdadera, refiriéndose a Jesús, ¿no? Es Jesús justamente quien dice esto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo leemos de vuelta este último pedacito porque dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta aquí nomás la lectura. Ustedes saben que la vid es una especie de planta que tiene una raíz muy profunda, ¿no? Y de esa raíz muy profunda, de golpe comienzan a salir pámpanos, o lo que nosotros llamaríamos rama. Lo que hace generalmente, aquellos que han estudiado tal vez biología, saben que lo que hace que un árbol, que una corteza, ¿no? Que una raíz sea fuerte y justamente esa planta pueda soportar cualquier tipo de tormenta que se le pueda venir, va a depender de la fortaleza que tenga esa raíz, de la profundidad en la que esté plantada y de la fortaleza que tenga esa corteza para poder mantenerse frente a cualquier tipo de dificultad. Ahora Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús le dice, yo soy la vid verdadera, de alguna manera está alterando el orden de los factores. Está alterando el orden de los factores naturales, está alterando el orden de los factores intelectuales y pareciera hablarnos de una locura no solamente a los que estaban presentes, sino a nosotros. Cuando Él le dice, yo soy la vid verdadera, le está diciendo que Él es justamente el tallo, la corteza, en la cual
cualquier tipo de confianza puede ser puesta sobre él porque es de tal fortaleza, porque es de tal profundidad que puede soportar cualquier tipo de tormentas, cualquier tipo de dificultades o cualquier tipo de situación. Ahora, lo increíble de esta vid cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, es que esta vid, a diferencia de otras vid, a diferencia de otras vides, a diferencia de otras plantas, a diferencia de otros árboles, esta vid, este tallo, esta corteza es autosustentable. Y esto es increíble. Y no deja de emocionarme, de decir que cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, está hablando de algo que es autosustentable. ¿Sabían que yo me llevé biología en diciembre y en marzo? Y la rendí en marzo. Y una de las cosas que me costó fue aprenderme acerca de la fotosíntesis. Y ahora se los puedo decir porque después de tanto haber estudiado esa bendita y hermosa materia, ¿no?, que tanto me costó, aprendí. Y una de las cosas que aprendí es acerca de la fotosíntesis. ¿Saben que foto significa iluminación y síntesis significa transformación? En otras palabras, fotosíntesis es la transformación de la energía luminosa y la elaboración de los alimentos. Es decir, que cuando las plantas, ¿sí?, el reino vegetal, absorben la luz del sol, comienzan a trabajar sobre esa luz para elaborar todos los nutrientes que la planta y que el reino vegetal puede producir y que es necesaria para mantener a todo el ecosistema, para alimentar animales, para alimentar seres humanos y para alimentarse ellos mismos. ¿Saben que estos domingos habíamos estado compartiendo acerca de que Jesús decía, yo soy la luz del mundo? ¿Sí? El que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Pero también le dijo Jesús a la mujer samaritana, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir que es una vid que a diferencia de cualquier otra vid es autosustentable. Por eso es que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, no lo busquen, yo se lo leo si quieren, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esta vid, esta planta o esta corteza es tan grande que aún hasta el universo entero se puede sustentar sobre ella. Es tan grande, es tan increíble, es tan autosustentable que aún hasta las miles de galaxias que pueden llegar a ver, pueden llegar a ser sustentadas y son sustentadas por medio de ella. Es como si Jesús nos presentase una planta y nos dijera, todo lo que tus ojos pueden llegar a ver son sustentados por medio de ella. Lo lógico sería que esa planta sea sustentada por la tierra y por el sol. Pero cuando Jesús le dice, yo soy la vid verdadera, altera el orden de los factores. Altera el orden de lo intelectual. Altera el orden de lo natural. Altera el orden de lo lógico. Porque todo el universo es mantenido y es sustentado con el poder de su diestra y con el poder de su persona, en el cual dice de que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él, exclusivamente para su gloria. Y sin él, nada de lo que fue creado podría existir. Si la presencia de Dios no existiera, el mundo, el universo sería un caos. Pero cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, hace de demostrar de que eso que pareciera ser una simple planta, refiriéndose a su persona, hace que todo lo que pueda llegar a verse sea sustentado por medio de él. Él es el fundamento más sólido de confianza. Ustedes saben que hay personas que muchas veces adoran hasta la misma naturaleza, pero a veces hasta la misma naturaleza se vuelve en contra. O podríamos ir y mirar lo que sucede en Turquía. En Turquía ustedes saben que sucedió un sismo tan grande que hay miles y miles de muertos. Es decir, que aún hasta la misma naturaleza que parece ser tan segura muchas veces se vuelve en contra de nosotros. Podemos confiar en la vid
tal vez de las adicciones. Hay personas que quizás tengan dificultades y no sepan cómo salir de determinadas situaciones. Entonces encuentran un lugar seguro, un refugio, ¿sí? Una corteza segura y fundamentan toda su vida sobre las adicciones. Hay personas que tal vez encuentran su seguridad y basan toda su vida por medio de la religión. Y quizás usted diga, bueno, somos una iglesia cristiana y todos los que estamos acá pensamos que tenemos a Cristo, y eso puede ser, o puede ser que no, o quizás haya personas que solamente asisten por religiosidad, porque tal vez consideran de que Cristo solamente es un personaje al cual tenemos que llevarlo como amuleto y simplemente venimos los domingos esperando que Dios haga un toque de bendición y con eso me basta para toda la semana. Y entonces, sin darnos cuenta, nos transformamos en religiosos. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, también está diciendo que hay vides que son falsas. La vid de la autoestima, la vid de la autoestima, no estoy hablando de que uno no tiene que tener autoestima, sino de la autoestima extremadamente elevada, que lleva a que las personas se transformen en narcisistas, que se armen a sí mismo tanto, que se olviden del otro, que se olviden completamente de los valores. Podemos pensar en la vid del éxito. Hay personas que muchas veces pasan toda su vida tratando de buscar un éxito cuando Dios nunca los llamó a ser exitosos, Dios simplemente nos llamó a ser fieles, ¿no? Así que hay muchas vides por las cuales puede generarse confusión, pero Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, Jesús dice, yo soy la vid verdadera, pero también se mencionan otras cosas. Dice, y mi Padre, que es el labrador. Es decir, que a esta vid, a esta planta hermosa que produce un fruto, que el fruto es la uva, ¿no? Y que a través de la uva se pueden elaborar muchas cosas, pero una de las cosas que más conocemos que se elaboran es el vino. Ustedes saben que el vino siempre ha sido símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, que una rama, un pámpano que está conectado a la corteza verdadera, que es Jesucristo, tarde o temprano comienza a dar fruto. Ahora, Jesús le dice, mi Padre es el labrador. Y cuando dice de que mi Padre es el labrador, no sé si ustedes alguna vez han visto a alguien que de golpe se acerca a los árboles o a determinadas plantas y comienza a podarlo y comienza a cortarlo y comienza a darle su toque, ¿no? Y ustedes si tal vez ven a algunos labradores que comienzan a cortar y a podar y a darle su toque, a mí más de una vez me ha tocado ir a algunas casas cuando trabajaba en una empresa, casas que tenían muchísima vegetación y los veías a los que podaban silbando, disfrutando lo que hacían, ¿no? Porque era la mano del que podaba, era la mano del labrador que le daba su toque. Cuando Jesús dice, mi Padre es el labrador, habla acerca de la pasión que tiene ese Padre exclusivamente por esa planta. Habla acerca de la pasión que tiene ese labrador. Sí, hay un montón de vides, hay un montón de vegetación, pero esa planta en especial, esa vid, es la que le apasiona a su Padre. Es la que le apasiona al labrador. Esa vid es la que tiene su toque. Ahora, también dice que el labrador utiliza una herramienta para la poda. Y esa herramienta que utiliza para la poda es justamente la palabra de Dios, porque por eso dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabías que la poda muchas veces es un proceso doloroso para la vegetación? Es un proceso doloroso para la planta que lo está recibiendo, es un proceso doloroso para el árbol que lo está recibiendo, pero es sumamente necesario para que ese árbol, esa planta pueda ser disciplinada, pueda ser moldeada a la imagen del labrador, para que pueda alcanzar su máximo esplendor y para que pueda llevar mucho fruto. Es decir, que en la vida cristiana, cada uno de nosotros pasamos por ese proceso de poda, por ese proceso en el que tenemos que ser cortados, ese proceso en el que tenemos que ser, quizás que termina siendo un proceso doloroso, en el que tenemos que atravesarlo porque de alguna manera Dios tiene un propósito grande detrás de cada una de esas cosas. Y no es otra cosa más que lograr tu crecimiento, darle tu toque, darle el toque de Él, darle su toque, darle su color, darle su esplendor, darle su dibujo, darle su forma. Así que muchos de nosotros podemos pasar por ese proceso de la poda. Quizás hoy estés pasando por ese proceso de la poda. Estés pasando por una situación de sufrimiento, una situación adversa que tal vez no lo puedes llegar a entender, que tal vez no lo puedes llegar a comprender. Pero que no te des cuenta no significa de que Dios no esté trabajando en ti. Que los resultados tal vez sean los que no se esperaban, no significa que Dios no esté trabajando en ti.
A veces tu crisis también puede ser un regalo de Dios y no te das cuenta. Quizás a lo mejor la crisis que estés atravesando sea un regalo de Dios, pero tú digas, esto tal vez no es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque viene en un envoltorio con papel de diario. Y entonces tal vez estés dispuesto a rechazar ese regalo que Dios te está dando, porque solamente ves el envoltorio, pero lo más importante no es lo que viene en el envoltorio, sino lo que viene adentro. Es decir, que quizás lo que estés atravesando, lo que te esté sucediendo, o lo que hace tiempo que te ha sucedido, que tú tal vez no lo llegues a entender, no haya sido otra cosa más que un proceso de poda, un proceso de crisis en el cual Dios te está diciendo que esa crisis que estás atravesando quizás no necesariamente sea un castigo, no necesariamente sea algo que tengas que mejorar, sino simplemente algo en lo cual Dios está trabajando en ti. A veces nuestras crisis, nuestras peores crisis, también pueden ser nuestros mejores regalos de parte de Dios. Ahora, este labrador trabaja sobre esta vid y exclusivamente trabaja sobre las ramas. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Utiliza una herramienta que es la palabra de Dios, ¿no? Jesús mismo dijo ser la palabra de Dios porque él dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, haciendo entender de que él realmente era la verdad. Pero también habla acerca de los pámpanos. Y acá viene la parte más hermosa, ¿no? Porque ninguno de nosotros estaríamos aquí si Jesús no hablara acerca de los pámpanos. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si Dios no nos hubiese elegido a nosotros por sobre toda la creación para que nosotros podamos ser llamados sus hijos. Ninguno de nosotros podríamos estar aquí si no hubiéramos sido sobrevalorados en lo que valemos a través del amor de Dios. Es decir, Jesús comienza a hablar acerca de los pámpanos, comienza a hablar acerca de las ramas, ¿no? Y dice que esas ramas, esos pámpanos, reciben los nutrientes a través de la corteza. Es decir, que ninguna rama puede ser alimentada si no fuese sujetada a la corteza que es Cristo Jesús. Tú mismo no podrías ser alimentado, tú mismo no podrías ser nutritivo, tú mismo no podrías tener los colores que Dios quiere darte en tu vida si tú no entiendes de que debes permanecer en Cristo. La vida cristiana no se trata de simplemente emociones pasajeras. La vida cristiana se trata pura y exclusivamente de permanecer en Cristo. Esa es la realidad. Tú y yo viviremos un montón de situaciones lindas y situaciones feas, pero lo más importante de todo no son las situaciones, lo más importante de todo es aprender a permanecer en Él. Ahora, hay otra realidad y Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Saben qué? Cuando Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, está hablando acerca de un trato. ¿Saben que un trato generalmente se celebra entre dos partes? Entre una parte que dice prometer una cosa y otra que la va a cumplir. Ahora, generalmente cuando Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, está diciendo de que hay una parte de un trato que muchas veces se puede llegar a cumplir o que no. Generalmente cuando esa parte del trato no se cumple, es cuando nosotros la rompemos. Porque Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. La parte cuando Jesús dice, y yo en vosotros, es la que nosotros disfrutamos como cristianos. Es la del hecho de haber recibido a Cristo en nuestro corazón y saber que hemos sido salvados por gracia, pura y exclusivamente por Él. Y que esa salvación es gratuita y es eterna. Esa salvación no se pierde por nada. Porque el Padre que prometió que nos ibas a salvar es fiel y justo para cumplir cada una de las cosas que Él ha prometido. Somos salvados por gracia. Entonces, desde el momento en que somos salvados por gracia, Cristo entra en nuestro corazón y entonces Él permanece en nuestra vida. Pero el gran problema, la parte del trato que muchas veces no se cumple, es la que se dice, permaneced en mí, la que nos corresponde a nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando una rama no permanece en Cristo? Y acá viene la parte linda, desafiante de todo. Bueno, cuando una rama no permanece en Cristo, lo primero que tenemos que saber es que no se puede producir fruto.
Una rama que decide separarse de un árbol, una rama que decide separarse de la corteza, ya de por sí deja de ser alimentada, deja de recibir los nutrientes para poder hacer su trabajo, para poder activarse, para poder subsistir, para poder dar fruto, para poder alimentar a otros. Entonces, una rama que decide desconectarse de la corteza es una rama que automáticamente se transforma en una rama inútil. Alguien dijo alguna vez que nunca somos tan inútiles como cuando decidimos desconectarnos de él. Nunca somos tan inútiles cuando decidimos desconectarnos de él. Podés tener los mejores dones dados por el Espíritu Santo, podés tener los mejores talentos, podés tener toda la aprobación de Miguel y de Rubén para hacer un montón de tareas. Podés tener el aval de un montón de personas que vengan a las iglesias. Podés ser una persona respetada en la sociedad. Podés ser el favorito de tu barrio. Pero si no permaneces en Cristo, si no tienes el aval de su presencia, si no pasas tiempo en la intimidad con Él, dice la palabra de Dios, que nada podéis hacer. Ahora, esto es increíble porque no se trata de esfuerzo, no se trata de motivación, no se trata de ganas, no se trata de buenas intenciones, sino que se trata de permanecer en Él. Entonces, una rama que automáticamente decide desprenderse de Cristo, decide continuar con su vida por sí misma, es una rama que automáticamente deja de producir fruto. Por eso es que quizás tal vez tú tengas ganas de servir en un ministerio, o tal vez tú estés sirviendo en un ministerio y te preguntes, che, ¿qué es lo que ha sucedido? Que algo no está funcionando. Y yo te diría, ¿no será que a lo mejor la desconexión se está produciendo en la intimidad? ¿No será que a lo mejor dejaste de recibir los nutrientes que solamente pueden provenir pura y exclusivamente de su presencia? ¿No será que a lo mejor comenzaste a fundar tu vida y tu hogar y todas tus decisiones sobre fundamentos que no son sólidos, que no se basan pura y exclusivamente que en la presencia de Dios? Hace unos años yo todavía no estaba casado con Valeria y me acuerdo que todos los domingos venían a las 7 de la mañana dos personas que me tocaban el timbre. En la iglesia en la que asistíamos teníamos la cena del Señor que se hacía a las 9 de la mañana, así que yo normalmente dormía hasta las 8 menos cuarto, que era lo que les tiraba, ya le calculaba que el horario del colectivo pasaba a las 8 y cuarto, y bueno, de ahí me iba para la iglesia, así que, pero bueno, pero tenía dos benditas personas que todos los domingos a las 7 de la mañana iban y ¡tric! Me tocaban el timbre. Cuando salí a ver, eran dos personas que manifestaban ser testigos de Jehová. Así que todos los domingos a las 7 de la mañana, ¿viste? El timbrecito. Yo ya sabía, los miraba por así por el vidrio, le hacía señas, ¿viste? Vayan tranquilos, muchachos, sigan con su carrera, no hay ningún problema. Y me acostaba a dormir, pero ya me cortaban el sueño, hasta que llegó un momento que dije, no, esto no puede ser, me tienen recontra cansado. Así que bueno, los bendije y me preparé para recibirlos un domingo. Así que siempre venían esos dos muchachitos, me tocaban el timbre, y me dice, mira, queremos decirte porque tenemos un mensaje especial, queremos decirte que este mensaje es urgente, que si vos no lo aceptás, corre en riesgo tu vida y queremos decirte que Dios ha elegido a 144.000 que van a ser salvados. Entonces comenzaban a decirme todo eso, ¿viste? Todo lo que ellos realmente creían. Y te digo, lo que ellos hacen es admirable, porque tienen un valor increíble y es algo digno de imitar. Porque aunque yo amo a Cristo, no sé si tendría el valor de ir y tocarle la puerta a mi vecino a las 7 de la mañana para decirle de que necesita aceptar a Cristo porque si no se va al infierno. Es complicado, pero ellos realmente tenían el valor, o sea que esa convicción realmente es valorable. Lo que no era bueno era lo que ellos estaban enseñando, ¿no? Porque iba en contra de lo que la Biblia dice. Ahora ellos me decían, no, son 144.000 los que van a ser salvados y queremos que vos sepas este mensaje porque si no lo escuchas, te vas a perder esta bendición y quizás te vas a quedar fuera de los 144.000. Entonces yo me ponía a hablar con ellos y le decía, bueno, hagamos una cosa, le digo, vos me decís que crees en un Dios que va a salvar a 144.000. Sí, 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 porque dice así, bueno, yo me mostraban su libro, ¿no? Y entonces le digo, pero hay algo que no está funcionando bien. Y me dice, ¿qué? Le digo, bueno, mira, vos trabajás, sí, nosotros trabajamos, horario comercio. Imagínate que yo trabajo 4 horas y de golpe empiezo a visitar a más personas que vos. Y de golpe el señor hace el cálculo, pum, pam, pam, promedio, te quedaste en descenso, en tabla de descenso, y yo entro en el puesto 144.000 y vos quedaste en el 144.001 y por una obra te quedaste afuera. Le digo, sería terrible más, vos me estás trayendo el mensaje a mí, me estás transformando en un competidor tuyo en el que si yo hago más obra que yo te dejo afuera. Y entonces comenzaron a ver como que algo no le estaba funcionando, ¿viste? Era porque su vida estaba basada sobre una vid que era falsa.
sobre un terreno que no era seguro, sobre algo que le habían dicho, que ellos creyeron, pero que no era un terreno más que simplemente arenas movedizas. Entonces, bueno, le empecé a hablar acerca de la gracia. Le dije, mira, yo creo en un Dios que me ama, un Dios que no tengo que hacer nada. Porque creo en un Dios que todo lo que dice la Biblia no me tiene a mí como centro, sino que lo tiene a Cristo como centro. Creo en un Dios que tiene la capacidad de poder alimentarme cuando yo no la merezca. Creo en un Dios que tiene la capacidad de poder perdonarme, de poder restaurarme, aunque muchas veces mi vida deje mucho que desear. Creo en un Dios que se trata más de su historia que de la mía, porque todo lo que uno descubre en la Biblia se trata más de Él que de mí. Entonces le digo, creo en un Dios que transforma, en un Dios que da nuevas oportunidades. Así que esos chicos se quedaron ahí, tomaron unos mates y se fueron. Bueno, dije yo, me van a dejar de molestar. A la próxima semana aparecen dos personas adultas, un matrimonio. Me dice, "Ah, queremos hablar con usted porque no sé qué le dijo a los dos chicos dejaron de ir a la iglesia y todo lo demás, que papá, queremos saber qué fue lo que usted le está diciendo". Entonces le digo, bueno, le digo, si ustedes me dejan de molestar, le digo, pasen, tomen unos mates, pero necesito descansar. Todos los domingos me vienen a tocar timbre a las 7 de la mañana, bueno, porque queremos saber. Bueno. Entonces le vuelvo a explicar lo mismo. Bueno, se fueron. A la próxima semana ya vinieron dos personas ancianas, grandes. Ya ni siquiera me tocaban el timbre, ya me tocaban el timbre y golpeaban la puerta con bronca, ¿viste? Pa, 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 pa. Sí, queremos que salga usted. Sí, usted es el brujo, dice, usted es el dividor, divididor de iglesia, me decía, le digo, usted está confundido, no sé a quién está buscando, le digo yo, pero yo mi iglesia no la dividí. No, porque lo que usted está haciendo es, queremos que usted sepa una cosa, queremos que sepa que nosotros lo hemos puesto en nuestro motivo de oración para que a su casa no la visiten nunca más. Dice, quédese tranquilo porque no va a venir nadie más a molestar su casa. Entonces le dije, venga, pase a tomar unos mates que le explico. No, dice, porque ni siquiera quisimos traer a nuestras esposas, porque nuestras esposas querían saber qué es lo que usted estaba diciendo para que la gente deje de ir a la iglesia. Así que se fueron, ¿no? Pero creo que la, la gran realidad de todo esto es que hay mucha gente que quizás puede venir a nuestra iglesia y tal vez ha basado su vida sobre supersticiones, sobre la religión, sobre lo que otros dicen, pero que aún en su vida todavía no han entregado su corazón a la única base sólida, el único fundamento permanente sobre el cual se sustenta todo el universo y todas las galaxias y que tiene el poder para poder cambiar una vida y hacerla nutritiva. Dijo Jesús, si no permanecen en mí, nada podéis hacer. Y esto es como, yo les muestro, traigo acá, traje un foquito, es como un foco, ¿viste? Es como un foco, este es un foco de mi camioneta. Se me quemó, entonces lo saqué. No es fácil sacarlo y colocarlo, lleva tiempo. Es como que este foco de golpe alumbra y está conectado a la electricidad que produce la batería de mi camioneta. Y este foco se ilumina, mientras está conectado a la electricidad, se ilumina, ¿no? Y de golpe el foco comienza a decir, bueno, yo me siento importante, la verdad es que soy un buen foco, alumbro muy bien. En la ruta, si este personaje que manejara yo no alumbrara, no sería nada el manejero, ¿eh? Entonces comienza a decir, bueno, la verdad es que yo soy muy bueno. Puedo subsistir con la iluminación que yo doy, puedo subsistir. Y supongamos que el foco de golpe dice, ya no necesito la electricidad de la camioneta. O que simplemente estos focos que están acá de golpe dicen, no necesito la electricidad que se está brindando. Entonces, desde el momento en que ese foco decide desconectarse de la electricidad, ¿sabe qué es lo que sucede? Simplemente se apaga. Entonces, desde el momento en que ese foco se desconecta de la electricidad, se apaga, ya deja de alumbrar, ya deja de iluminar. Entonces, probablemente si hay un foco que se apaga, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Va a venir Miguel o va a venir Rubén y va a decir, che, este foco está quemado. Nada, no sirve. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir alguien, va por una escalera, tac, tac, va a sacar el foco, lo va a dejar en el piso. ¿Por qué? Porque ese foco dejó de ser útil, dejó de perder la funcionalidad para la cual había sido creado. Ese foco dejó de ser útil desde el momento en que dejó de recibir electricidad. Ahora, Jesús le estaba diciendo lo mismo. Si se mantienen desconectados de mí, nada podéis hacer. No pueden llevar fruto, ¿sí? No pueden producir nada. Podés tener las mejores intenciones. Podés tener el mejor programa para presentarle a Miguel en este año en los ministerios.
pero si no permaneces en Él, nada puedes hacer. Así que luego les termina diciendo Jesús, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sabes qué? Lo otro que aprendemos es que si nos desconectamos de Él dejamos de llevar fruto, pero si nos desconectamos de Él también comenzamos a secarnos. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando una rama se seca? Cuando una rama se seca no solamente se cae, sino que también ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una rama se seca? Se quiebra. Una rama seca que se desconecta de la corteza deja de ser flexible. Ya no solamente perdió su color, sino que se ha secado por dentro. Entonces una rama que se seca ya pierde su color, ya pierde su flexibilidad, ya pierde su nutrición, pero lo otro que pierde una rama seca es su sensibilidad. A veces quizás puedes venir a la iglesia y decir, hace tiempo que Dios no me habla. Y quizás el problema no sea porque Dios no hable, porque Dios habla aún hasta a través de la creación. Cada vez que se abre la palabra de Dios, Dios está hablando, porque la Biblia no vuelve vacía, porque la palabra de Dios es más penetrante que espada de dos filos. El problema no pasa por la palabra de Dios, el problema no pasa por Dios, el problema no pasa por los que transmiten el mensaje, el problema no pasa por la iglesia, el problema no pasa porque vos no veas toda la creación que Dios hizo para que tú la disfrutaras y para que tú supieras que hay un Dios grande. El problema pasa porque te has decidido desconectarte de Él, porque has decidido dejar de pasar tiempo en el lugar en el que realmente se ganan las batallas, porque has decidido perder la guerra desde el momento en que dejaste de cerrar la puerta de tu habitación y descuidaste esa intimidad con Dios que es nutritiva y que es necesario para mantenerte vital, para mantenerte móvil, para mantenerte productivo. ¿Saben qué? Una de las cosas que siempre me ha llamado muchísimo la atención ha sido un personaje en la Biblia que se llama Sansón. Sansón fue un personaje, si hubiera existido Sansón en la iglesia, probablemente ninguno de ustedes estarían mirándolo a Miguel, a Rubén o a aquellos que exponen. Probablemente, no sé si los muchachos tal vez estaríamos mirándolo de envidia, pero las mujeres tal vez estarían mirándolo de admiración a Sansón. Porque Sansón era un tipo, lo queríamos hoy fachero, ¿no? Era una persona muy atractiva con su belleza, era una persona muy atractiva con su físico. Eh, Quizás a lo mejor Rubén y yo le haríamos un poco de sombra a Sansón, ¿viste? Con las abdominales marcadas o algo de eso. Pero Sansón tenía muchas virtudes, era una persona muy virtuosa. Dios la había creado, lo había creado virtuoso a Sansón. Y Dios había decidido utilizar a Sansón para que él sea uno de los jueces en aquella época en la que todo el pueblo se había olvidado de Dios. Dios había decidido dotarlo a Sansón de una fortaleza de la cual jamás ha habido en la tierra después de Jesús. Entonces, este hombre que tenía esos dones, esas cualidades, esos talentos, de golpe decide jugar con fuego. Él siempre pensó de que esa conexión que había entre él y Dios nunca se iba a romper. Entonces comenzó a jugar con fuego y Sansón cada vez se iba metiendo en situaciones más complicadas hasta que era muy enamoradizo, hasta que en un momento se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila, ¿sí? Y entonces esta mujer justamente era una mujer que pertenecía a los filisteos, que pertenecía a los enemigos. Y esta mujer todos los días lo peinaba, ¿no? Le hacía masajito, le decía mi rucucú, no sé qué cosa le habrá dicho, ¿no? Y bueno, la verdad es que Sansón en algún momento dijo, wow, che, esto va en serio, ¿no? Y comenzó a jugar con fuego. Pese a que Dios le había dicho que él tendría que formar matrimonio o casarse con personas de su mismo pueblo, que mantuviesen la misma creencia, que lo ayudaran a crecer en todas sus capacidades, en toda su búsqueda de Dios, él decide jugar con fuego y se enamora de una mujer que no le convenía. Entonces esta mujer cuando le preguntaba cuál era el secreto de su fuerza, Sansón tenía el pelito largo, ¿sí? Y no es que tenía el pelo largo porque no había peluqueros en esa época, ¿no? Sino que en aquella época aquellas personas que se consideraban consagradas a Dios, como los nazareos, se dejaban el pelo largo, porque eso significaba un voto de confianza, un pacto que habían decidido hacer con Dios. Entonces Sansón se dejaba el pelo largo
Y en ese pelo no es que el pelo de Sansón tenía la fuerza, ¿no? Sino ya le estaríamos comprando todo. Este, sino que su fortaleza no se basaba en el pelo, sino en el pacto que significaba mantener ese pelo largo y en el pacto que significaba estar consagrado hacia él. Entonces Sansón le revela el secreto, le dice, mira, mi fuerza viene del pelo, ¿no? De ese pacto que yo tengo con Dios. Y cuando Sansón despierta, le cortaron el pelo. Sansón había varias veces roto las cuerdas cada vez que lo habían atado, pero esta vez no las pudo romper más. Y la Biblia termina diciendo un montón de cosas muy tristes y muy fuertes, ¿no? De alguien que había sido creado con toda la capacidad para poder ayudar a otros, para poder llevar a las personas hacia Dios. Y dice que a Sansón lo ataron, lo esclavizaron. Dice que a Sansón lo sacaron en medio de una plaza, en medio de un patio, en el que fuera como si fuera el circo romano. Le quemaron los ojos, es decir, que a Sansón lo ataron, le quemaron los ojos, le habían cortado el pelo. Pero también dice una palabra muy, pero muy fuerte. Dice que a Sansón lo usaron como juguete. ¿Y sabes qué? Eso es algo increíble. Porque quizás Sansón venía todos los domingos y se ponía el trajecito o el vestidito de los domingos, ¿viste? Para demostrar que tal vez tenía un poquito de conexión con Dios, pero que no permanecía en él. Y cuando dejó de permanecer en Dios, Sansón fue utilizado como juguete. Ahora, ¿no será que quizás en tu vida está sucediendo lo mismo? ¿No será que quizás en tu vida está comenzando a haber una desconexión en la que no te das cuenta, pero que termina siendo un juguete de la sociedad? Termina siendo un juguete de las convicciones de otros. Termina siendo un juguete de las circunstancias, un juguete de las tormentas. Y terminás desvalorizándote lo que Jesucristo hizo en la cruz, dándote un valor incalculable. Porque aún ni siquiera los ángeles han tenido la posibilidad de poder arrepentirse. Criaturas muy superiores a nosotros. Pero nosotros que somos pequeñas criaturas, pequeños seres, todos los días tenemos la posibilidad de poder acercarnos a Él, porque dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Así que te invito a que en este momento puedas cerrar tus ojos, que puedas concentrarte, que puedas hablar con esa vid verdadera, con ese lugar en el que nuestra vida realmente puede permanecer segura, ese lugar en el que tiene el alimento necesario para poder vivir, el alimento necesario para poder enfrentar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de circunstancia. Es el alimento necesario por el cual todo el mundo es sostenido, por el cual el universo y las galaxias dependen. Sin él nada de lo que fuese creado podría verse. Sin él nada de lo que fue creado podría disfrutarse. Por eso te invito a que en esta noche tú le puedas decir: Señor, quiero permanecer conectado a ti. Quiero permanecer siempre junto a ti. Reconozco de que solamente en ti puedo ser nutritivo. Reconozco de que solamente en ti hay bendición. Reconozco de que solamente en ti hay fortaleza. Reconozco de que solamente en ti hay seguridad. Reconozco de que aunque el mundo me dé las espaldas, aunque quizás no pueda tener nada en el bolsillo, o aunque pueda aparentar la persona más pobre, si te tengo a ti, lo tengo todo. Por eso dijo el apóstol Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo vale más que todo lo que desearían los demás, porque te tenemos a ti. Como dijo el apóstol Pedro, para nosotros los que creemos, tú eres precioso. Eres lo mejor que nos pudo suceder en la vida. Eres el lugar correcto, eres la mejor alternativa, eres la mejor de las puertas. Eres el lugar de nuestra felicidad. Eres el lugar que nos comprende, el lugar que nos eleva cuando no lo merecemos. Eres la caricia que seca nuestras lágrimas. Eres la sonrisa que cada día nos alienta a seguir adelante. Eres la persona que siempre está esperando que nuestros ojos se abran para disfrutarnos. No hay nadie como tú, Señor. Tu corteza, tu suavidad, tu presencia es lo que nosotros necesitamos en todo momento.
en nuestra vida no es sustentada por la suerte, nuestra vida es sustentada por ti. Aquí no hay casualidades, aquí hay causalidades. Tú tienes una causa, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Por eso Dios te dice en esta noche que si has dejado de tener a Cristo como tu sustento, a Cristo como la prioridad de tu vida, en esta noche puedas arreglar las cuentas con Él. Y si quizás estás acá y siempre le estás esquivando y esquivando y esquivando la presencia de Dios y nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, ¿por qué no será esta tal vez la noche en la que le des la oportunidad? ¿Por qué no será esta tal vez la noche en la que le puedas dar la posibilidad de que Él te demuestre lo que es capaz de hacer con tu vida? ¿Por qué no darle tal vez esta noche la posibilidad de que Él pueda entrar en tu corazón, de que lo puedas probar, de que puedas comprobar lo bello que Él es? Y le puedas decir, Señor Jesús, en esta noche te acepto en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque mis pecados han hecho que haya una desconexión entre tú y yo. Pero reconozco que tú moriste en la cruz. Quiero que seas mi Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.